yo soy profe de la Facultad de Diseño y Comunicación. Estoy en el programa de formación y reflexión pedagógica, en introducción a la didáctica, que ya pasó la primera invitación para quienes no cursaron y les interesa. Es un programa que es bastante interesante, ¿no? Que está constituido por 4 materias, que son Introducción a la Didáctica, donde estoy yo, junto con Karina Gadía, que está en otro turno, Estrategias de la Enseñanza, que la da Charly Caram, Evaluación, que la da Matías Panaccio, y Tecnología Educativa, que la da Natalia Lescano. Así que están todos invitados en el caso que quieran aparecer por ese espacio, que es muy interesante en realidad. Son espacios donde, por supuesto, hay una formación se apela a que puedan tener más herramientas, más instrumentos desde las prácticas pedagógicas, pero también es un lugar de reflexión, y está bueno tener un espacio de reflexión, ¿no? Que tengamos los profesores un lugar donde podamos intercambiar. Seguido a mi presentación, hablamos un poco del funcionamiento de la jornada. El funcionamiento de la jornada, bueno, en principio, quienes exponen son Darío Bergero, Dardo Dosso, Juani Gabriel, Adriana Martínez, Griselda Pase, Eduardo Russo, Silvia Torres Luyo, Violeta Villar y Juan Pablo Zuloaga. Que el grupo de Darío, Gabriel y Silvia son los que van a participar primero, y en tanto, mientras, los demás por favor mantengan muteados sus micrófonos, ¿sí? Ustedes van a tener 14 minutos en exposición. El trío, la tríada, va a tener 14 minutos para exponer el tema, que es, bueno, después lo comentan ustedes, proyecto de diseño de PDF y lo que sigue. Y después, bueno, en el orden que dije, el listado de los participantes, van interviniendo, ¿sí? Van participando. Les cuento que ya están al tanto, que esta actividad se da en el espacio que forma parte de la Semana Internacional del Diseño, donde hay una cantidad de actividades impresionantes, 2.700, y 270 comisiones, ¿no? Que lo hacen de forma completamente gratuita. En cuanto a la dinámica de cómo va a funcionar esta jornada, cada uno va a desarrollar el tema, van a hacerlo en el orden que los mencioné, que los nombré inicialmente, y por favor, cuando expongan el resto, ya se los dije anteriormente, mantengan muteados los micrófonos. Para llevar cierto orden, yo voy a ser ciertamente intrusiva en algún momento, un minuto antes de que termine, de que esté por terminada la participación de ustedes, la intervención, les voy a avisar por chat, o bueno, oralmente, pero para que ya tengan una noción de que está finalizando el tiempo de intervención. Y ustedes, a medida que vayan sucediendo las diferentes participaciones, pueden ir escribiendo las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan sobre la persona que está haciendo la exposición, la pueden escribir en el chat, la pueden escribir ustedes también como deseen, y lo vamos a utilizar como insumo para el debate final. Vamos a tener un debate final de 20 minutos, más o menos, donde tratemos de hacer un cierre entre todos, ¿no? Que no sea solamente una integración que voy a tratar de hacer, por supuesto, de las intervenciones, pero donde todos podamos
participar de alguna manera ¿no? Movilizados por la jornada. Aquellas dudas que tengamos, repreguntas que se quieran hacer, cosas que no quedaron claras, pero las dejamos para el final, para estos 20 minutos finales. ¿Sí? Así que vayan anotándolas en el chat, las pueden anotar ustedes como quieran, utilicen el recurso que quieran. Bueno, a ver, nada más. Estas jornadas van a estar grabadas y van a estar subidas en el sitio web, en nuestro sitio web, en el mes de septiembre, para quienes quieran revisarla. ¿Sí? Bueno, yo les cuento así a nivel chimento, que la semana pasada me hice una lamparoscopía. Con lo cual estoy tomando mucha agua. Una lamparoscopía es una operación de vesícula, que fue así, es como que explotó de repente, fue una operación que me hicieron más o menos de urgencia, y estoy tomando mucha agua, se me seca mucho la boca, así que me van a ver tomar mucha agua. Luego de esta anécdota, si ya estamos todos, el grupo de Silvia, son Silvia, Dardo y el trío se me escapa. Dardo, Y Darío Vergero, Gabriel Juani y Silvia Torres Luyo. exacto, sí. Darío Vergero, Juani, Gabriel y Silvia. ¿Alguna duda en relación a la dinámica que vamos a tener? Porque si no podemos comenzar. Ay, a mí se me ve muy oscuro, ¿no? ¿Quieren comenzar ya? ¿Hay algún acuerdo ya tácito entre ustedes, explícito? ¿Quién empieza? ¿Cómo siguen? Porque a mí les cuento, este tema me tiene como... Estuve leyendo los diferentes temas que sobre los que van a participar, y me causó mucha curiosidad este proyecto. ¿De qué viene este proyecto? Que es en el Museo de la Universidad Nacional del Litoral. Bien. Porque yo no sabía si faltaba la P y era la Universidad Nacional de La Plata. Y dije, me habré tragado la P del Litoral. Bien. Bueno, no sé. Sí. Empezamos si quieren. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, ya no me detengo en los nombres, porque ya estamos todos presentados. Tanto Darío como Silvia y quien le habla, somos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, que está en la ciudad de Santa Fe. Nuestra cátedra se llama Taller de Diseño 3, que dirige el arquitecto Horacio Gorodilla, y pertenece a la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Lo que trajimos para compartir hoy, y como vos mencionabas recién, es un trabajo que hicimos el año pasado, en el primer cuatrimestre, en pleno aislamiento obligatorio. Más allá de tratar de buscar una estrategia que permitiera, lo que creo que hicimos todos, adaptar los contenidos curriculares en esa instancia virtual, fue también una propuesta, un desafío de trabajar en una actividad de extensión. Nosotros realizamos todos los años algunos de los trabajos prácticos que hacemos durante el año con un proyecto de extensión, o sea, un proyecto donde los alumnos pueden trabajar en una situación real, en un contexto, en una problemática del contexto regional. En este caso trabajamos con el Museo Histórico Marta Zamatán, que es un museo histórico universitario que pertenece a nuestra universidad, y realizamos un PDF interactivo que, repito, no solamente nos permitió trabajar virtualmente los contenidos de la asignatura, sino también que los alumnos tuvieran un contacto con alguna institución real
y que eso de alguna manera generara mayor interés y que sorteara de alguna manera el trabajo de campo, que generalmente en estos proyectos son presenciales, y en este caso teníamos que hacerlo de manera virtual. Ahora Silvia y Darío van a comentar un poco más, o sea, puntualmente sobre en qué consistió, digamos, este trabajo. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a compartir una imagen que me parece también representativa, para poder comentarles un poco sobre el proyecto que, como decía Gabriel, fue desarrollado íntegramente en confinamiento estricto, ¿no? Entonces nos veíamos en la obligación de incorporar al dictado de clases una serie de recursos tecnológicos que nos permitieran garantizar las reuniones de trabajo que necesitábamos, las entrevistas que podíamos llegar a tener, el dictado de clases, las correcciones de los trabajos y las evaluaciones de los mismos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de recursos, bueno, utilizamos estos dispositivos que ya sean de comunicación o mensajería, nos permitían vincular a todos los actores miembros de este trabajo, tanto lo que eran los responsables del museo, los alumnos y la parte del equipo docente, ¿sí? Y la facultad en sí. El uso, por ejemplo, de aplicación en conjunto, tanto lo que vemos acá en la imagen de la izquierda, como el Padlet, que es una aplicación que simularía un poco lo que sería la enchinchada, que le llamamos acá en la clase, nos permitió también que trabajar en conjunto con el Zoom durante el dictado de la clase, nosotros podemos generar esa mecánica que existe en el dictado de la clase presencial, ¿no? Generando esa interacción, esa sinergia que se produce durante la clase, ¿no? Esto nos permitió también agilizar un poco los tiempos de producción, porque manteníamos encuentros por ahí un poco más breves, pero mucho más efectivos, más concretos. Posibilitó también que podamos transferir esos contenidos curriculares que veníamos dictando y que se puedan aplicar dentro de lo que sería el desarrollo del trabajo, y a la vez también facilitó el hecho de poder corregir esta dinámica de corrección y evaluación de las distintas ejercitaciones que iban presentando clase a clase los estudiantes, y que podíamos llegar, digamos, a un resultado un poco más concreto, ¿no? Entonces, estas aplicaciones nos dieron la posibilidad de incorporar todas estas tecnologías para generar y sortear todas las dificultades que, como decía Gabriel, en el confinamiento tuvimos, y podamos llegar a este resultado de esta presentación de las muestras que el museo nos proponía hacer visibles, ¿no? Esos PDFs, luego, como ven en la imagen de la derecha, fueron elegidos, digamos, en conjunto y a la vez con la gente del museo, y se colgaron en la página web del museo. Silvia, te cedo ahora a ti la palabra. Gracias. Bueno, este proyecto fue enmarcado en una estructura de proyectos que se llama Ars Cátedra, que lo maneja el Museo Histórico de la UNL. Entonces, bueno, de algún modo lo que hicimos, que arrancó como una instancia de vinculación con el museo, llegó a conformar parte de este proyecto, y como decía Darío, los trabajos elegidos fueron preseleccionados primero por nosotros, luego elegidos por el museo, fueron subidos al sitio web. Esto de algún modo nos posibilitó dar respuesta a cuestiones que tenían que ver con que nosotros prácticamente nos desarrollamos con trabajos prácticos que los alumnos tienen que materializar, que tienen que imprimir, que tienen que tocar, que tienen que ver, y que no manejamos cuestiones digitales. O sea, que hubo un gran cambio en eso, en lo curricular nuestro. Y por otro lado, dimos respuesta a una necesidad que estaba surgiendo justamente por todo este confinamiento desde el museo, que todavía no tenía demasiadas instancias digitales de recorridos virtuales de las diferentes muestras. Entonces, de este modo, a su vez, ayudó a agilizar un poco la dinámica interna para, además de estos trabajos que produjeron nuestros alumnos, empezar a dar una vuelta, una nueva mirada
a las muestras del museo. Tenemos un videito para compartir, muy breve, que podemos, Darío, si querés pasar, como para que tengan una referencia de uno de los trabajos. Cabe aclarar que esto es de taller 3, o sea, la mitad de la carrera y primer cuatrimestre, que están recién arrancando. Otra cuestión súper importante a destacar es que nosotros trabajamos en la cuestión de cátedra de un modo vinculado, como nombraba hoy Gabriel, a la extensión generalmente y además a la investigación. Entonces, para esta instancia sumamos a centibecarios y a alumnos investigadores que están en nuestro proyecto de investigación con diferentes instancias de intercambio. Algunos de ellos están estudiando el tema de las muestras virtuales en museos, de las gamificaciones en museos, y entonces, bueno, pudimos darle esta vuelta de la extensión, la investigación y la docencia con este proyecto. Bien, ¿se está viendo el video? No, está solamente la imagen. Ajá. A ver si... Acá. Bueno, es una animación, digamos, una captura de pantalla de lo que representa la interactividad que tiene el video, perdón, el PDF, uno de los PDF de los trabajos seleccionados, donde se establecían diferentes, digamos, existía la problemática de la programación, un poco de esto, que es la generación de botones que nos permita interactuar y navegar de manera no lineal esa información que nos otorgó el museo respecto de la muestra que en este caso tenía, ¿no? Entonces se puede ver que hay cierta interactividad en algunas cosas, como los brillos, el diseño de información se va cobrando ahí como una interactividad y va visualizando diferentes tipologías de información. Está como acelerado la cosa, ¿no? Para que se entienda. Bueno, para hacer un cierre, el primer cuatrimestre manejamos como eje el diseño de información. Entonces, bueno, este proyecto sirvió como excusa con estas muestras que son reales, digamos, todo este material es real, trasladado al soporte de PDF en vinculación con la extensión, con la investigación y en concreto un avance para este año, dado que este año continuamos con el museo y con nuevas muestras para generar PDF, que bueno, en eso estamos ahora. Entonces, nos parecía interesante compartir cómo pudimos hacer este trasvasamiento y dar una respuesta a la extensión que estaba suspendida en el momento de mayor confinamiento. Bien, bien. Bueno, muy interesante, me desasnó, qué bueno. Cualquier duda, insisto, cualquier inquietud que haya en relación a este proyecto, lo vemos al final, ¿sí? A mí particularmente me quedaron algunas dudas. Bueno, muchas gracias Silvia, Darío y Dardo. Bueno, no, Dardo no, perdón, Gabriel. No veo ninguna, no hay ninguna pregunta. Ah, perfecto. No, me estaba fijando en el chat. Bueno, gracias trío. Gracias cada individualidad. Bueno, ahora... Dardo. Sí, Dardo, hola, hola. Exactamente, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, gracias. Bueno, voy a colocar el cronómetro así, en 7 minutos, intento contar todo lo que trabajo. Bueno, mi asignatura en esta universidad, en esta facultad, es comunicación oral y escrita. En la universidad pública doy otras cátedras que tienen que ver con actuación, dramaturgia, dirección teatral. Y el título que le coloqué a este trabajo es
el arte y la vida cotidiana como inspiración dentro del trabajo académico. Como tengo una formación pedagógica dentro del área teatral, me interesa mucho articular siempre los contenidos, sea la asignatura que sea, pero articularlos siempre con trabajos prácticos que sostengan un cierto aspecto lúdico, que nos coloque en otro espacio, en otro lugar, dentro de la construcción académica, pedagógica que estamos realizando. Todos los trabajos prácticos que voy trabajando, más allá del proyecto integrador que trata sobre una historia familiar, en esta asignatura específicamente, donde está compuesto por diversas etapas de investigación, de narratología, de teoría, que vamos analizando, voy haciendo trabajos prácticos, además que tienen que ver como un entrenamiento en pos de este trabajo práctico, este proyecto integrador que la facultad nos ha propuesto. Siempre, ya sea desde lo presencial o lo virtual, siempre me interesó mucho el ver cómo las artes y cómo la vida cotidiana nos pueden inspirar dentro de nuestra labor y cómo además incentivan, no inspiran, incentivan a las y los estudiantes. Dentro de la escritura, algo que esta cátedra, esta asignatura, está todos estudiantes de todas las asignaturas, de todas las carreras, perdón, tienen que transitarlo. La idea es cómo intentar incentivar el tema del escribir y el tema de poder exponer delante de otras personas, que a veces se tienen más fantasmas, más miedos muchas veces de lo que significa en realidad. Cuando trabajo tanto en la presencialidad como en lo virtual, con la escritura, trabajo mucho con la música. A mí la música como arte me interesa muchísimo y creo que además nos inspira mucho. Cuando hacemos ciertos análisis de textos, voy buscando, por ejemplo, con los grupos, empiezo a trabajar a veces, no sé, un análisis de un cuento de Cortázar, y empiezo mientras lo leo y vamos pensando qué está diciendo, a veces voy marcando los tiempos, ¿no?, que van teniendo esos textos y cómo a lo mejor esos tiempos van variando según esa voz narrativa, cómo está contando lo que está contando. A partir de eso, propongo que en sus proyectos integradores, cuando estén escribiendo, se acompañen por músicas que tengan que ver con ese proyecto y cómo lo contextualiza y cómo lo inspira y cómo lo ambienta, cómo ambienta esa escritura que están realizando. Es más, todos los días las y los espero con músicas también que están relacionadas con los prácticos que vamos a llevar adelante. Por ejemplo, si voy a tomar a Cortázar, a lo mejor los espero con una música de la Piaf, con la Piaf, o a lo mejor si vamos a escribir sobre un ejercicio de una escritura sobre, no sé, un cuento de misterio, que trabajo mucho además con grupos aleatorios para integrar a la gente, que lo trabajaba también en la presencialidad, eso de mezclar mucho a la gente. Los grupos aleatorios nos sirven para que trabajen y no elijan con quién, y eso integra, adapta y flexibiliza desde otros lugares. Entonces, lo que contaba es que después también van contando con qué músicas se acompañan en sus escrituras. Y les decía, a lo mejor si vamos a escribir un cuento de misterio en grupos aleatorios, espero al grupo con alguna música que vaya acompañando. Y en la oralidad, siempre también me ha interesado, esto estoy hablando desde las artes y la cotidianeidad, ¿no? Me ha interesado siempre qué nos rodea. Y hablando de lo virtual, de lo que ha pasado con las plataformas que además a veces uno puede pensar que nos limitan, pero las plataformas también la plataforma nos puede proyectar a otros espacios, siempre, ¿no? Un día se me ocurrió preguntarles, bueno, ¿qué están haciendo en sus vidas cotidianas en este momento? Y me dijeron, estamos viendo muchas series, estamos comiendo y cocinando, como nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí empecé a pensar, bueno, a ver, desde la oralidad, elijan una serie y hagan una crítica grupal, haciendo, por ejemplo, toda la teoría que hemos visto en la oralidad, haciéndolo mal, para que jugando podamos apropiarnos mucho más a partir del error, adrede, cómo tal vez convendría llegar a hacerlo. O presentar un video y esto también integró y tomó mucha diversidad y fue muy interesante en cuanto a diversas culturas que nos van componiendo, que preparen, por ejemplo,
como si fuera un programa de cocina, un video donde cocinaban su plato típico de cada lugar y lo presentaban intentando persuadir a todo el grupo que quisiera probarlo, tenerlo, degustarlo. Entonces, todo esto creo yo que lo que nos va, sobre todo, lo que estamos atendiendo, y creo que todas y todos lo estamos haciendo, tiene que ver primero con una colaboración constantemente dentro de los espacios, dentro de las plataformas, ¿no? Donde podemos pedir que se ayuden entre las y los estudiantes, que nos ayuden muchas veces cuando tecnológicamente tenemos alguna dificultad, ya me queda un minutito, intentar desde este lugar también comprendernos muchísimo, desde ese pedir colaboración y saber, además, tener muy en cuenta que mucha gente no la está pasando nada bien en estos momentos. Y esto también creo yo que como docentes tenemos que tenerlo muy presente. ¿Sí? Siempre hemos atendido lo que tiene que ver con ciertos aspectos humanitarios, más allá de las teorías que estamos trabajando, que podamos atender mucho esto e incentivar, que para mí esto ha sido constantemente durante toda mi carrera pedagógica, que no se tenga miedo al error, al poder equivocarse, y hasta, aunque las clases estén grabadas, que podamos incentivar hasta cierta intimidad dentro del aula. Y pensar que estos límites, tal vez que tengamos, nos permitan crear nuevos escenarios. Y termino con esto y por qué elegí este título. Hace muchos años, un docente que tuve en la Universidad Pública de las Artes, dijo: un artista no pasa por la esquina para ser mirado, sino que se para en la esquina para mirar el mundo. Y a mí eso me marcó muchísimo, primero como estudiante y luego como docente, para decir, bueno, intentemos colocarnos en esa postura y tener ese lugar de comprensión, de atención y de colaboración constante. Entonces, no escindir la teoría de lo humano. Eso, nada más. Gracias. Buenísimo, Dardo. Qué bueno. ¿Quién dijo esa frase? Perdón. Parémonos en la esquina. Sí. Me la dijo un profesor que, como no era alguien famoso, se llamaba el profesor Monla. Como no es alguien famoso, no se puede encontrar en ninguna red. Eso también es un tema. Ajá, mira vos. Bueno, O sea, gracias. si uno lo busca, no lo va a encontrar, porque no era un docente. No, porque quería saber cómo desarrollaba, cómo seguía el desarrollo de esto, ¿no? Porque es un disparador. Bueno, lo dejo para el final. Yo soy muy poco ortodoxa a veces, así que doy lugar a otro. No, gracias a vos, Dardo. Muchas gracias. Adriana Martínez. Adriana Martínez, cuando quieras te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, bueno, nada, muy cortito. Bien, muy bien. No sé si se me escucha bien, pues estoy con medio problemas la típica del cuatrimestre. Tenemos problemas de conexión. Un poco contar cómo es mi experiencia en el aula virtual, lo que empecé a hacer desde el año pasado y yo doy la materia de Introducción al Lenguaje Visual, que es una materia de primer año con alumnos ingresantes, o sea, son alumnos que, ya sea el año pasado como no tuvieron una experiencia académica presencial, o sea, entran a la facultad con esta nueva manera de enseñar y de aprender. El trabajo integrador es el punto más fuerte y central de lo que es la cursada, que es realizar un afiche, que para mí es una de las piezas persuasivas más complejas para poder resolver, porque es una conjunción de imagen y texto y retórica, y tiene que fusionar y concretar el mensaje. Entonces, desde la virtualidad, organicé la materia, haciendo que ese afiche sea un proceso. Una de las cosas que más tuve que repetir, que tengo que repetir en la cursada, o hacerles entender a los alumnos, es que cuando se diseña no se empieza con la pieza directamente, o sea, no hay que ir al punto de la pieza, sino aprender que todo problema de diseño tiene un proceso. Así que nada, acomodé las unidades en relación a los 3 momentos importantes de la generación de este afiche, que es la creación de un concepto,
la creación de un partido gráfico y finalmente el concretar el afiche. Y con eso lo linkeo con la teoría. Usamos distintas herramientas, bueno, ahí escuché que nombraban el Moodboard, que es como el tablero, la enchinchada famosa nuestra, lo usamos bastante. Uso mucho la herramienta Pronto para hacer como actividades instantáneas donde ellos me mandan la imagen, o sea, escuchaba el otro profe donde, bueno, usan más la escritura, en mi materia usamos más la imagen, entonces a veces es difícil compartir en el momento y en el instante la producción que ellos estaban haciendo, y me vino muy bien usar Pronto, ellos me mandaban las imágenes, yo después las compartía en Zoom, como para hacer trabajos inmediatos, ¿no? Que eso también es algo que uso mucho y que descomprime mucho la cursada, esto que también comentaban antes, ¿no? Hacer que, a mí aparte me toca, creo que a todos, ¿no? Nos tocaba los viernes a la tarde, en un horario y un día de semana donde están cansados, así que nada, utilizo muchas de esas herramientas como para descomprimir momentos de la cursada. Así que bueno, nada, esa es un poco la experiencia que quería contarles. Tomé solamente el trabajo integrador porque es un poco, como decía antes, o de las distintas cursadas, por lo menos en la materia que yo dicto. Entonces, bueno, hace que sea diferente mi manera de dar la materia en este momento. En otros años, obviamente, tenía en cuenta otras cosas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y cualquier duda me pueden avisar. Bueno, Adriana, muchas gracias. Gracias. Creo, ustedes habían hablado del Padlet, el trío, ¿no? Cuando hablaron de la experiencia del PDF. El Padlet es lo que funciona como el enchinchado, ¿no? De alguna manera. Que es también la herramienta que utilizás vos, Adriana. Porque vos dijiste otra cosa. Digo porque lo desconozco. Bien. Sí, bien. sí. A ver, tenés muchas herramientas visuales. El Padlet es una. Pinterest también se puede usar en la clase perfectamente como un lugar de recolección de imágenes y datos. Bueno, hay muchas, en este momento ahora se me van, justo cuando tengo que decirlas se me van todos los nombres, pero o sea, la verdad que la virtualidad nos brindó desde otro lugar un montón de herramientas para poder usarlas en la clase y poder, como decía antes, ¿no? Por lo menos es lo que pasa en mi materia, llevar lo que es la ejecución de la imagen, que eso para nosotros es como fundamental y que muchas veces lo trabajamos en clase, en trabajos, por lo menos en mi materia, pues yo tengo materia de primer año y hacía mucho esquicio, mucha cosa en el aula. Bueno, hay ciertas herramientas que no generan lo mismo, pero que ayudan un montón en poder reemplazar lo que uno hacía en el aula, ¿no? Y de alguna manera también lo transforma. Todo siempre es para mejor, no es que uno se conforma con lo que hay. Se transforma y genera algo distinto y es un camino nuevo a seguir. Totalmente. Bien, bien, Adriana. Bien, gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Griselda. Acá estoy, me estaba desmuteando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Adriana. Mira, te iba a mandar te le iba a mandar un mensajito porque cuando hacíamos presencial estábamos con el aula al lado. Estábamos pegadas. Es verdad. A muchos los conozco de vista, pero a ella la conozco presencial. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre, como ya dijo Silvia, es Griselda Apache. Yo soy escenógrafa y vestuarista. Y en la facultad doy taller de reflexión artística. Hace varios años que doy la número 3, que tiene como la parte del medio de la historia del arte. Lo que quería compartirles a ustedes, que es más o menos lo que estamos hablando en general todos, es cómo en la virtualidad tratamos de llevar al aula todo lo que hacíamos presencial, incluso muchas cosas que a veces uno cree que no se pueden y yo traté de que sí se puedan, digamos, parece un eslogan de campaña, Sí se pero pueden, bueno, sí se pueden. de que se puedan.
A mí me pasa que en mi materia, por lo menos, es una materia que comparten muchas carreras. Y entonces yo me encuentro con alumnos de diseño de indumentaria, y en la misma cátedra tengo diseño de ilustración, y tengo diseño de interiores, y a veces también, que los espero mucho, los que hacen dirección de arte, pero que son los que aportan supuestamente la idea madre. Y la verdad es que, bueno, este año no me tocaron de dirección de arte. Pero quería compartir con ustedes un trabajo mucho, me gusta mucho que trabajen en grupo, más que nada por justamente la idea de que no se transformen en otra cosa que va a parecer una palabra que está como muy ahora muy en boga, que es la burbuja, porque siempre se quedan como enfrascados los chicos en el que hace diseño de indumentaria nada más, y se quedan entre ellos, y los veo porque en la presencialidad se sentaban como en grupitos, diseño de ilustración, se juntan todos, y lo mismo con diseño de interiores, como que se van juntando en burbujitas, y a mí lo que me gusta es que se mezclen, porque considero que el día de mañana, cuando salgan a la calle, a buscar trabajo y a trabajar y a hacer nada, la vida laboral que todos hacemos, vamos a tener que compartir con otras disciplinas. Entonces me gustan mucho los trabajos interdisciplinarios. Uno de los trabajos interdisciplinarios que hago, que son uno de los trabajos prácticos, que es el número 2, tiene que ver con dividir al aula en dos partes. Doy barroco y doy rococó. Y entonces a mí se me ocurrió armar un gran desfile, donde unos armen un desfile hacia el barroco y se juntan todas las disciplinas, y en otros se arma el rococó y se arman todas las disciplinas. Y la idea es, que es lo que les gusta mucho, es entre esas, en mi caso, 15 personas de cada grupo y de distintas disciplinas, aportar y armar algo que tenga que ver con, primero, una idea madre, por eso a veces extraño a los de dirección de arte, y a partir de esa idea madre, que en este caso y este año la di yo, el resto tiene que ponerse todo de acuerdo, que es lo más difícil. Y en la virtualidad, como es difícil también esto de ponerse todos de acuerdo, utilizo mucho la sección de grupos. No sé si el resto la usa, pero a mí es una herramienta que en el Zoom me sirvió un montón, porque los separo y tienen una clase entre ellos, un rato, una media hora, para ponerse de acuerdo y poner a trabajar. Les voy a compartir algunos, un trabajo sobre todo, que les estaba contando. Tengo en este caso, les voy a compartir, en este caso el desfile se llamó Barroco al Vacío. Entonces, a partir de ese título, ¿se está viendo? Sí. Bueno, a partir de ese título, de esa idea madre, que era este desfile que se iba a llamar de esta manera, cada uno, desde primero poniéndose todos de acuerdo en cuanto a la paleta de color, ¿sí? Como ven, a veces utilizan un cuadro barroco como inspiración, empiezan a armar lo que se llama la memoria descriptiva, con todas las características que cada uno después desde sus disciplinas va a llevar a la práctica. En este caso, bueno, esta alumna que elegí le tocaba diseño de indumentaria, ¿sí? Entonces era el desfile que tenía que ver con el barroco, se pusieron de acuerdo con diseño de interiores y con diseño de ilustración, que eran las tres materias, las tres carreras que tenían en este grupo. Hicieron, en este caso esta chica hizo este diseño. Y les comparto ahora, perdón por el... y ahora me va a salir lo mismo, y tendría que haber cambiado. Tranqui, porque con los tiempos vamos bárbaro, Griselda. Ah, bueno. Yo porque siempre soy como, a ver si está acá. No, porque tengo esto, y como odio esta cosa que tengo acá. Esperen, un segundo, ya, perdón, Tranqui, porque tranqui. vieron que hay como una barra, y esa barra no la puedo bajar. No sé si ustedes saben bajarla, pero a mí me vuelve loca la barra de compartir, y no la puedo bajar con este mouse que tiene la computadora. Bueno, pero acá está. Bueno, en este caso, para esa misma idea de esos vestuarios que habían armado, ven que es la misma memoria descriptiva, el mismo cuadro, la misma paleta de colores, las mismas ideas compositivas, y en este caso, ¿por qué no me sale ahora? Ahí está. Armó esta chica que era diseño de interiores
la planta y la idea de lo que iba a ser el salón. En este caso habíamos elegido el Salón Pacífico del Hilton, como, digamos, para que todos tengamos el mismo espacio, y esta iba a ser supuestamente la ambientación de esos vestuarios que compartían el resto de las disciplinas. ¿Sí? Acá están los renders. Este iba a ser el espacio, y en este caso, bueno, este es otro, este es el de Rococó. ¿Sí? Bueno, este iba a ser el espacio, y el otro iban a ser los vestuarios. Y así se habían puesto de acuerdo todos. Más que nada les quería compartir eso, que si no lo usaron, la sección de grupo es súper interesante para que ellos se armen su propia burbuja como si la armaran en clase. Y por otro lado, nada, les quiero contar que el proyecto integrador que yo trabajo es un ensayo. A mí me toca armar un ensayo, y en mi caso yo elijo el romanticismo. El romanticismo como el último quiebre del arte, y eso lo trabajan individualmente. Digo, el último quiebre en la historia del arte. Así que bueno, nada, si tienen alguna pregunta o lo que quieran, más que nada les quería mostrar esto de poder trabajar interdisciplinariamente. No sé si a ustedes les toca esto de compartir varias carreras en un mismo aula. ¿Sí? Cómo tratar de integrarlos. Yo lo hago en la presencialidad y traté de replicar de alguna manera lo mismo en la virtualidad. Bien. Barroco y rococó. Sí, en este caso les mostré el barroco porque en el barroco teníamos dos disciplinas. Algunas veces me tocan muchos chicos de diseño de indumentaria y se tienen que poner de acuerdo solo en cuanto a la indumentaria. ¿Sí? Bien, bien. Buenísimo, Griselda. Interesante. Bueno, anotando preguntas, en el caso que las hayan, pasamos a Eduardo. Eduardo Russo. Bien, ¿me están escuchando? Digitales, sí, te escuchamos muy Buenísimo. bien. Bueno, disculpen si hay un ruido de fondo, que es una obra, siempre estoy avisando lo mismo, pero bueno, una obra en construcción que tengo al lado, un edificio que colabora justamente con las clases en cuanto a nuestra ambientación sonora. Creo que lo reduje bastante con un micrófono, pero ahí viene, ¿lo escuchan? Sí. Es un taladro. Ignórenlo, yo ya estoy acostumbrado a ignorarlo. Estos son los asuntos de claro, nuestras vidas virtuales también llevan este tipo digamos, de peripecias acústicas. Bueno, les cuento brevemente de qué se trata esta propuesta que traje para compartir, que involucra una de las materias que dicto en la UP. Yo soy profe de muy vieja data en la UP. Creo, si las cuentas no me salen mal, que el año que viene, si estamos también celebrando la pospandemia, también voy a estar celebrando mis 30 años con la UP, porque comencé en 1992. Entonces he atravesado muchos periodos diferentes. Pionero. Antes, sí. Y hay más que yo. No soy de los primeros, pero estoy en esa viejísima guardia. Antes de todo este trance que estamos atravesando, mis materias son de la línea que se llama discurso audiovisual. Discurso audiovisual 1, 2, 3, 4 y 5, que se dictan para las carreras audiovisuales, pero que también concurren, como decía Griselda, varias otras carreras. Por lo tanto, no es común que yo tenga estudiantes muy homogéneos en cuanto a composición, sino que tengo por lo general de 4 a 6 o 7 carreras convergiendo en el aula. Y al mismo tiempo desarrollan estrategias como para poder de alguna forma tener que ver con los objetivos y el perfil de cada una de estas poblaciones. Dentro del discurso audiovisual, la que elegí para compartir con ustedes es Discurso Audiovisual 2, que es una materia de segundo año, primer cuatrimestre, destinada a hacer un estudio de lo que llamamos cine clásico. Las materias de discurso audiovisual son un mix entre historia del cine y análisis audiovisual. Las carreras audiovisuales de la UP no tienen una materia de historia, como suele ser lo habitual, y otra de análisis, sino que juntan las dos en esta propuesta que tiene que ver con el recorrido de ya 120 y tantos años de medios audiovisuales y creación audiovisual, y la capacidad de poder analizar a partir de esto cuestiones que les sirvan también a perfiles de estudiantes que son de tipo realizativo, ¿no? Formamos, diríamos, investigadores públicos, pero tiene que ver con una propuesta de investigación y creación. El producto que se pretende de estas materias de discurso audiovisual es un escrito que llamamos Ensayo sobre la imagen, que estudia intensivamente algún caso en particular
apelando justamente a estrategias de acercamiento histórico por un lado y también analítico del discurso. Estudiar cine clásico, evidentemente, es estudiar un objeto relativamente distante en el tiempo, que comienza aproximadamente hace un siglo y tiene su apogeo hasta la década del 50, fin de los 50, principios 60 del siglo pasado. O sea que uno diría, bueno, es algo muy alejado de la línea de tiempo de nuestros estudiantes. Pero hay formas de trabajar sobre esto, una perspectiva eminentemente contemporánea que nos potencia justamente esta virtualización. Les quería mostrar, antes de comenzar a trabajar en la modalidad de dictado remoto, que tengo ahora esta materia volcada no online, sino a dictado remoto, yo se había desarrollado en los últimos años, a partir de 2012, 2013, esto que voy a compartir mediante una pestaña de YouTube, que es un Google Site, optimizado como una extensión del aula virtual. ¿Estamos viendo juntos? Tiene un nombre de fantasía, se llama Cine Clásico UP, pero es un website orientado a ser un repositorio, una forma de contacto con los estudiantes, que ya estaba activo por default en la forma de dictado presencial. Esto a mí me permitía zafar de la cultura de la fotocopia y era como un portal de acceso a un montón de cuestiones que tiene que ver no solamente con los materiales de la materia en términos de programas instructivos, a ver si podemos acceder ahí. Lo están viendo ahí, esto sería programas instructivos, la sección programas instructivos, una sección de información y agenda, donde digamos las cosas que íbamos haciendo a lo largo del cuatrimestre, la bibliografía todo en formato electrónico, que está bajando por acá. Están viéndolo conmigo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Y además al final, y esto es una caja de sorpresa fantástica, son enlaces de interés. Un montón de links a portales, publicaciones electrónicas, bueno. En esto ya estábamos metidos habitualmente. Además, en el aula de UP me era bastante útil trabajar con aula conectada. O sea, en lugar de llevar yo materiales, a veces no me quedaba más remedio que llevar algo en un pendrive, pero también podía llevar no solamente cuestiones que tienen que ver con soporte físico, sino linkear desde ahí algunos lugares que podían ser muy útiles. Bueno, nos encontramos en marzo 2020, todos embullidos en el confinamiento. Entonces volqué esto que era ya un formato muy, pero muy compatible con esta forma de dictado remoto, a trabajar en este objeto que es el cine clásico de los años, de la segunda década del siglo pasado hasta los años 50, a partir de un proyecto integrador que normalmente lo digamos en torno a un eje de interés. En este caso, estratégicamente nos convino trabajar con la figura de un realizador que abarca toda esta larga experiencia de cine clásico que es Alfred Hitchcock, que abarcó desde el cine mudo al cine sonoro, desde el cine solo al cine con la tele, cuestiones que además lo colocan siempre en un lugar como de innovador dentro del mismo rango que llamamos cine clásico, y claro, más allá de las pérdidas que uno suele tener cuando habla de todo lo que uno pierde cuando está trabajando en forma de dictado remoto y no presencial, potenciar la capacidad de poder conectar permanentemente dentro del mismo dictado de la materia y con incluso los momentos de supervisión de los trabajos, etcétera, a esto con la posibilidad de llevar a los estudiantes dentro de la misma estructura de las horas que tenemos de clases semanales, al contacto con estos materiales y pegar estos verdaderos saltos históricos fantásticos que nos permite esta conectividad, que no solamente es una conectividad de espacio, sino también a lo largo de toda una línea histórica del cine. Entonces, por ejemplo, trabajando con el periodo mudo, está todo esto disponible a 2 clics de distancia en YouTube o en Vimeo o en otros repositorios. Desde que comenzó justamente la pandemia y toda la enseñanza a nivel global universitaria se ha volcado a este tipo de plataformas, es lo que planteaba Dardo, ¿no? Es una plataforma para nosotros, un trampolín de contacto con un montón de experiencias que están desarrollando también otras universidades y se está convirtiendo en algo muy compartido en términos comunitarios. En YouTube o en Vimeo, uno se encuentra todos estos materiales de una manera extremadamente accesible que había que siempre ir hasta hace menos de una década a alguna cinemateca, algún museo o alguna institución de archivos para poder ahora visualizarla. Solamente tenemos que hacer un par de clics y lo tenemos. Una película muda de Hitchcock de los años 20, de Lodger, está no solamente para ver completa en internet, sino rodeado de un montón de materiales adicionales que te sirven para estudiarla. Lo mismo, una película que tiene una doble vida, acá no es una película, sino un montón de referencias de YouTube que pueden ver en esta página que estamos compartiendo,
se llamó Chantaje, Blackmail, que es una película que Hitchcock filmó como la última de su periodo mudo y a la vez en otra versión la primera de su periodo sonoro, como para poder compartir para los cines que no habían transicionado todavía el sonido, las películas en su formato mudo, con un acompañamiento de película muda, y cuando vemos la transición al sonoro, cómo la reconvirtió en ese momento de crisis del audiovisual, que implica transición del mudo al sonoro, en la primera película exitosa del cine británico de formato sonora. Están las dos versiones y un montón hasta de pruebas hechas por el estudio y por Hitchcock en el momento de realización, disponibles también en internet. Y la última experiencia que podemos acá visualizar rápidamente es una que tuvo lugar hace un par de años, 3 años ahora serían, que fue cuando Vértigo de Hitchcock cumplió 60 años. ¿Qué pasó en ese momento? Una película absolutamente inevitable, como es Vértigo de Hitchcock, siempre catalogada entre esas películas imperdibles de la historia del cine, tuvo sus 60 cumpleaños acompañando una restauración y una remasterización a 4K para poder editarla en Blu-ray. Toda una cantidad de preguntas sobre esto, sobre cómo podemos ver hoy este tipo de materiales, no solamente recuperado en su suntuosidad, sino unas cuantas cuestiones en cuanto a una ética y una estética de restauración de cómo poder convivir con estos archivos, qué recuperar, qué merece ser cambiado y qué merece ser conservado tal cual lo vieron los espectadores hace 60 años. Bueno, resultado de esto, para redondear, los trabajos que estoy ahora seleccionando entre hoy y mañana para subir al blog, que hicimos en el marco de la materia, no solamente permitieron una zambullida muy, pero muy gratificante de los estudiantes, siempre son una veintena, un poquito más, en este periodo de historia del cine, sino que se preocuparon por estas cuestiones, que tienen que ver con cómo nuestra actual cultura, la conectividad y nuestro audiovisual de plataformas también es una plataforma, otra forma de reconexión con nuestra historia. Y cómo hacer de alguna forma esta experiencia de contacto con la historia del cine, un contacto con nuestra historia contemporánea. Bueno, no sé si me excedí un poquito en el tiempo, pero solamente es esto lo que tenía para decirles. Gracias. No, de nada, muchas gracias. Bien, Eduardo, muy interesante. Esta articulación de los tiempos, ¿no? Algo así sería. Tratar de articular en el tiempo, acortar las distancias. Bueno, Eduardo, Violeta Villar. Hola, buenas tardes, se me escucha, ¿no? ¿Cómo estás, Violeta? Bien, muy bien. Quería decirles nada, que para mí es una alegría estar hoy en este foro docente. Yo soy también una docente de las antiguas de UPENA, más que me fui durante muchos años, con una pausa en el medio, pero acá he visto caras que va a ser fuerte lo que digo, pero yo me acuerdo cuando éramos jovencitos, allá en el edificio de Mario Bravo en los 90. Hace muchos años que no participo de este foro. Bueno, yo lo que empecé, volví a la Universidad de Palermo en diciembre del 2019 con un montón de planes y me tocó empezar, como a todos los demás, en esta situación que no solo tuve que como todos ustedes, ¿no? Acomodar contenidos y un montón de cuestiones, sino que también tuve que acomodarme a la universidad nuevamente y a la facultad, por lo cual estuve un poco perdida las primeras semanas. Pero de lo que quiero hablarles de lo siguiente. Me gustó mucho las palabras de Dardo Dosso, porque más allá de lo que nos pasó como docentes, de tener que ajustar contenidos, materiales, estrategias, formas de dar la clase, ¿no? Porque muchas veces se trata de imitar el aula, cuando no se puede imitar el aula, porque no es la misma situación, por más que estemos todos presentes en el mismo lugar. Pasaban cosas en la vida de los estudiantes, en nuestras vidas. Creo que no debemos, y todavía nos queda, ¿no? Un segundo cuatrimestre, dejar de lado el contexto de pandemia, de aislamiento, de cuarentena. No solo acá en Buenos Aires lo que todos vivimos, porque a ustedes les pasará como a mí, tenemos estudiantes de toda la región latinoamericana, entonces yo de repente tenía estudiantes que estaban en una situación sanitaria muy complicada, un grupo de 2 o 3, de Ecuador, de Perú, de toda Latinoamérica. ¿Qué me pasó? Yo doy la materia Introducción a la Investigación, que también es transversal a varias carreras en diseño y comunicación.
Esta materia, Introducción a la Investigación, la misma palabra, ¿no?, nos indica que encaran una investigación, pero el objetivo es que ellos produzcan un informe de investigación. Entonces acá hay dos cuestiones. Una es investigar, ¿no? Corre por un carril. Por el otro carril estamos ante la producción de un género académico, como es el informe de investigación. Entonces acá entramos en otro terreno, que es el terreno de enseñar a escribir, ¿no? O aprender a escribir, según cómo se lo mire. Es muy complejo. Hay mucho para hablar de este tema, pero no es en el que yo me quiero centrar, ¿no? Sino lo que yo me quiero centrar es en lo siguiente. Muchos de ustedes sabrán lo agobiante que es recibir hojas y hojas y hojas escritas por estudiantes, ¿no? Donde uno funciona como una suerte de, por ser el docente, de embudo de la situación, más cuando van cerrando los cuatrimestres, y tener que corregir, ¿no?, la palabra, una actividad docente por excelencia. Es agobiante, frustrante, porque cuando uno corrige un texto escrito, lo que está buscando son errores. Entonces es una tarea frustrante, además agobiante. Imagino que no les tengo que contar lo que se siente cuando uno tiene pilas y pilas y pilas de trabajos para mirar en un tiempo corto, devolver. Pues bien, yo a lo largo de los años descubrí que esta tarea docente, 100% docente, además de ser agobiante, frustrante, es poco importante para el aprendizaje. Digamos, no produce aprendizaje el mayor esfuerzo docente. ¿Por qué? Porque los estudiantes, cuando reciben un texto corregido, lo que reciben son observaciones, marcas, tachaduras, globos, señales, comentarios al margen, de los cuales el docente no puede dar cuenta de cómo impacta en la subjetividad de esa persona. Las más de las veces desalientan a los estudiantes las correcciones. No todos los docentes hacen devoluciones constructivas, conocen la escalera de retroalimentación, tienen formación, y acá, entre paréntesis, gracias Silvia, y yo les recomiendo a cualquier docente que me cruzo en el camino que se capacite en estas herramientas, porque de verdad yo cuando lo hice allá en los 90, cuando empezó, para mí fueron un antes y un después. Se me facilitaron las clases, me interpelé como docente. Bueno, un camino que después fue solo ganancia de ahí en adelante. Volviendo al tema que me ocupa, me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta de que los chicos y chicas que cursaban conmigo a distancia, les pasaban cosas, no estaban bien, no eran personas como los demás estudiantes, que uno puede más o menos conocerlos, categorizarlos. Acá había algo extraño, más en 2020 que en 2021. Supongo que era el miedo y la incertidumbre más fuerte. Y por otra parte noté chicos muy solos, ¿no? Muy solos. Ya no tenían el contexto de la universidad, de lo que significa para ellos la vida estudiantil, conocer gente, ir al bar, empezar a tener otras experiencias. Todo eso existía una ausencia total. Entonces, un poco con lo que dijo Dardo, más sabiendo que corregir yo sola era una tarea frustrante y que poco sumaba al aprendizaje de un género, que no es fácil, decidí hacer un entrecruzamiento de todas estas estados de la cuestión que yo tenía y cambié el concepto de corrección, siempre hablando de un texto escrito, no corrección de otra cosa, por el de revisión. Cuando uno revisa algo, ya no está buscando errores, sino que está buscando el análisis, ¿no? Cómo está hecho, cuál es su vocabulario, estructura, etcétera. Bueno, un montón de ejes. No tiene necesidad de calificar inmediatamente, pero lo más importante es que la revisión no es una tarea expresamente docente. El que revisa puede no ser un docente. ¿Y quién puede ser? Un estudiante lector. Entonces los empecé a juntar en grupos, un poco para facilitarles esa socialización que se les notaba, que les faltaba, ¿no? Eran como chicos que padecían algo. También lo hice aleatoriamente, porque entiendo que hay grupos afines por carrera, se cierran mucho, y
y continuamente introduje la acción de revisarse entre ellos antes de entregar. Una revisión guiada, no librada al azar, revísense y háganse una corrección como les parezca, no. Para empezar, la palabra corrección quedó desterrada del aula hasta la última instancia en el que la docente corrige, evalúa, califica. Así que me pareció un hallazgo. Un texto escrito necesita distanciamiento para poder ver ciertas cuestiones, ¿no? Cuando uno escribe y está sobrecaliente escribiendo, no ve lo que ve si lo agarra una semana después, tiene que decir meses después. Esto que está muy estudiado, lo del distanciamiento, es difícil incorporarlo en los estudiantes, porque la cultura académica es que me pongo a escribir justo en la fecha antes al límite de la entrega, y como uno lucha con esa cultura académica. Entonces, esperar que un estudiante logre distanciamiento de lo que hace es una utopía, que yo después de 20 años de docente me rendí a la evidencia y dije, no va a pasar, no va a pasar que lo escriban con 3 semanas de anticipación y bla, bla, bla. Entonces, ahora con este concepto de revisión, lo que los estudiantes tienen que buscar es un lector o una lectora previa, que según unos ejes a considerar, tiene que leer el texto logrando este distanciamiento que el estudiante no consigue nunca, por una cuestión de manejo de tiempos, y una devolución uno a otro. La verdad que los resultados en mi caso fueron sorprendentes. El nivel, cómo se elevó de los textos que produjeron fue notorio en relación a otros años. Incluso lo puedo documentar, si me dedico a trabajar sobre ellos, podría hasta mostrar en un gráfico cómo ciertos ejes mejoraron. Y otra cosa es que luego me agradecieron mucho como el forzarlos a juntarse entre ellos, incluso fuera de las horas de clase. Yo razoné, los conocí, hablé, están todo el día en la casa. Estaban todo el día en redes, el 99,9% de los chicos y las chicas, porque lo hablamos además. Entonces dije, bueno, si están todo el día en la casa, como también estoy yo, a mí también me sobró tiempo para hacer cosas, los tiempos que no viajé, etcétera. Digo, bueno, entonces también que tengan tareas de unión entre ellos por fuera de los horarios de clase. Nada, solo ganancias fue. Mejoraron los textos, entendieron que es tarea de quien escribe también volver sobre la propia escritura para hacer los ajustes necesarios, adueñarse de ese proceso. Las personas que escriben vuelven varias veces sobre su propia producción para ajustar, para ver si está bien, para ver si le cambia una palabra. El estudiante en su cultura escribe un crudo y entrega para que la docente de escritura, en este caso, haga todo ese trabajo frustrante y que no conduce a mejoras. Porque las veces que el estudiante recibe todas las correcciones, entre que se desanima por un papel todo tachoneado o no sabe qué hacer con esa devolución. Si vos a alguien le decís, tenés mala estructura, no hay un hilo conductor, uno no puede, como docente, tener seguridad de que ese estudiante en particular comprendió el alcance de lo que uno le está diciendo. Entonces, esto de conseguirse lectores previos a la entrega, a mí como docente me entregó trabajos de mejor calidad. Fue más un placer leer, ir en profundidad y no estar poniendo acentos, B larga, B corta, cuestiones básicas, hasta te diría de espaciado y márgenes, ni siquiera sin entrar en detalle del contenido. Creo que haberlo puesto diapares en esa aleatoriedad en la que ha habido seguramente estudiantes más aventajados, otros menos competentes, esa mezcla, esa necesidad de que se consigan lectores antes de entregar, mejoró la práctica docente mía, mejoró la autoestima de los estudiantes que escriben, y de paso los hizo estar juntos en un momento en que se necesitaban, ¿no? Digo, como compañeros, conocerse. Así que bueno, nada, quería compartirles esta experiencia mía, de que
como docente de escritura de tantos años, desde que cambié el concepto de corregir, fuertemente anclado en la cultura académica docente, o sea, cualquier docente asume que corregir es su tarea y está muy bien, pero no todas las veces es necesario corregir una parte del proyecto, sino que se puede dar ese lugar como una tarea de corresponsabilidad de todos los que estamos en el proyecto, es decir, estudiantes y docente. Yo llego al final y califico algo que ya fue visto como por todos los estudiantes. Ese es mi aporte, espero haberme explicado. Tenía armado un speech que no leí al final, dije así. Es más profundo, estoy escribiendo desde alguna, desde las ciencias de la educación yo puedo sustentar esto. ¿Qué dice la psicología cognitiva? ¿Cómo se aprende con alguien más capaz? Si ese alguien más capaz puede ser un estudiante. Digo, yo estoy como navegando para darle un sustento verdaderamente académico a esto que digo, pero la pandemia me dio la oportunidad de llevarlo a cabo. Yo no podía a la distancia atender ese embudo así como de cientos y cientos de trabajos con distintos niveles de errores, desde errores ortográficos hasta errores de contenido profundo. Bueno, que todos entraran en esa tarea, mejoró la experiencia en el aula. Estoy convencida y los estudiantes también me lo han asegurado. Así que bueno, este es mi aporte. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Violeta, con el tema de... Bueno, después lo charlamos, pero diste en un punto como muy... Nada, muy estamos en el horno, ¿no? A veces con este tema de las correcciones, es muy cierto. Es muy cierto. Te escucho muy bajito, Silvia. ¿Los demás cómo me escuchan? Bien, todo bien. ¿Bien? No, te decía que tocaste es un tema muy crucial, el tema de la corrección, evaluación, revisión, como lo quieras mencionar. Es todo un tema. Y además es como tu vuelta a la institución, ¿no? Tu vuelta a la enseñanza superior, es decir, que estás como zarandeada de alguna manera, como movilizada y con ganas de cambio. Así que después sí, igual no es que volví a la educación superior. Estoy en la Universidad Nacional hace mucho. Yo me fui de la Universidad de Palermo porque me mudé lejos. Y ahora volví. Bien, de la UP. Gracias, Violeta. Después lo charlamos. De nada. Bueno, después de Viole, Juan Pablo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Algunos lo conozco a los docentes de la Universidad Litoral, creo que fue la última vez que compartí un foro, creo que estaban presentes, ¿no? O algo así, me parece que nos vimos en Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, puede haber sido. Sí. Hemos charlado un rato, pero yo soy de acá, de la zona, más bien de Entre Ríos. Bueno, a mí me pasó un poco de todo, fui tomando notas de todo lo que iban diciendo, o de lo que me llamaba un poco la atención, y así como me pareció re lindo lo que dijo Dardo, que yo siempre trato de llevarlo un poco al aula, de ser un espacio lúdico, más allá de las consignas, de lo que hay que hacer, pero sin embargo que sea como un lugar de placer. Yo creo que transmitir eso está buenísimo, particularmente, bueno, le voy a decir, doy taller 1, que es morfología, a ingresantes, ¿sí? Entonces, hay todo nuevo para ellos, y hay cosas que también son muy duras, que cuando uno se encuentra y hay que hablar de los elementos, interrelación de los elementos, y eso a veces, como todavía no saben de qué se trata, quizás no lo saben proyectar tampoco. Entonces nuestra intención es, si se entiende eso, va a ser más fácil de que después se pueda proyectar. Y ahí como decía Eduardo Russo, que de paso te felicito por los 30 años, fuiste docente mío hace algunos, yo también me planteé eso de qué se perdía en la presencialidad. Creo que todos somos de la enchinchada, yo decía colgada, pues me anoté la enchinchada, pero
Pero creo que eso se perdía en la presencialidad, se perdía también preguntarle, lo que recién decía Adriana, aprender del compañero, no solamente una devolución, sino es cómo lo hiciste. Son esas cosas que también, así como las nuevas tecnologías, o estas tecnologías donde hoy estamos, nos han vinculado bueno, ¿quién lo dijo? Creo que Silvia, de todos los lugares, ¿no? Que tenemos alumnos en Griselda, creo que dijo, en Chile, en Perú, en Ecuador, y me parece que eso está buenísimo, ¿sí? Para darle un lugar de encuentro a todos, no necesariamente, y lo digo como persona del interior, que tenemos que ir a Buenos Aires para acceder a tal lugar o a tal enseñanza. Me parece que desde nuestra casa, desde otro tipo de esfuerzo, me parece lograr eso está buenísimo. Ahora, eso después hay que llevarlo al aula, y cuando digo de que muchas veces no saben con qué se van a encontrar, yo particularmente el primer día trato de decirles que ya se bajen el Illustrator y Photoshop, porque van a ser nuestras herramientas, con eso nos vamos a vincular de acá en adelante. Y al principio como que se notan cierto vértigo, ¿no? Los primeros trabajos que vienen a mano, con pinturitas, y me parece que un poco proyectarlos en ese software, en esa nueva vida que van a tener que ojalá, que involucrarse, también saber para qué va a ser, un poco cuáles son las funcionalidades. Y lo que tengo, bueno, yo tengo una pequeña presentación. Permiso. Una pequeña presentación que... Sí, adelante. No sé si se ve, díganme por favor. Sí, se ve, al menos yo la veo. Todos ustedes acá no les va a llamar la atención para nada, pero bueno, pongamos en el lugar de un estudiante de primer año, que de golpe cuando empezamos a hablar de punto, línea, plano, interrelación, y yo que sé, relaciones entre las formas, Gestalt, y toda esa morfología que empezamos a tratar de involucrarles en 3-4 meses, a mí se me hizo mucho más fácil esta modalidad virtual, porque al toque, cuando hay una duda o lo que sea, ya les proyecto en qué herramientas del Illustrator podemos llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, no, pero ¿cómo mantengo la distancia? Bueno, tú, ¿sí? Cambia a Illustrator y online, todos están atentos, más o menos. Acá he desarrollado algunas funciones solamente en este ejemplo que hice, pero como para decir, che, para hacer esto hay un montón de cosas atrás. Bueno, para eso sirve todo esto que yo te estoy dando ahora, esto de distanciamiento, toque, superposición. Esto se usa en la diaria. Nosotros los diseñadores creo que lo usamos en la diaria sin decir unión, sustracción, o sea, ya lo tenemos incorporado. Bueno, el tema es como abrirles esa puerta de lo que van a usar de acá en adelante. Esto es un proceso, ¿no? Obviamente cuando usamos color, ahí voy con el espacio lúdico que decía Dardo, tanto de que todos los trabajos tengan cierta diversión. Entonces digo, bueno, hagan tapas de CD, ustedes van a hacerlo, no sé, yo qué sé, colores complementarios, uno, análogos, los otros, ustedes elijan la banda, desarrollen. Entonces, me parece que desde ese lugar que yo digo lúdico, se empiezan a involucrar como de otra manera. O sea, aprenden, no digo jugando, pero con cierto placer. Obviamente después vamos avanzando, hablamos del mensaje, después como del pictograma, etc. Más adelante, como para llegar a un punto en un proyecto integrador, hacemos el afiche, ¿sí? Así como lo trabaja también Adriana. El afiche en este caso era obligatorio que tuviera, bueno, obviamente acá atrás de todo esto hay morfología, entonces mientras ellos te lo cuentan, te van diciendo, bueno, acá hay una línea, planos, plenos, y a medida que te van contando los trabajos, van incorporando esa pequeña teoría o conceptos, y bueno, y a partir del afiche, que esto están obligados a usar una frase, nombre, después nos pasamos al proyecto integrador. El proyecto integrador, hoy tenía una charla con Carlos Carán, que yo le decía que todavía sigo trabajando un poco la estampilla como proyecto integrador. Creo que hay docentes que no la trabajan más, pero a mí lo que me pasa con esto es que me parece un paso más en darles un otro problema, ¿sí? Es
prácticamente una estampilla hay que tener ciertos elementos como para respetar el lugar de origen, el precio, etcétera, pero después es un afiche más chiquito, entonces me parece que también decirles, che, pero ahora lo tienen que hacer de 4 centímetros, porque les va a pasar, ¿sí? Entonces yo trato siempre de tratar de eso, de generarles esos problemitas, y después que esto hagan el mock-up, y después que se involucren en hacer mock-ups. Bueno, de esto han hecho tazas, remeras, todo, yo tampoco los quería llenar de info, pero entonces empezamos con un punto que está acá, está en la defensa de esto, pueden hablar de los elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, termina como el cuatrimestre presentando un trabajo que es súper integral y aparte sistemático, cosa que no me parece menor. Entonces, un poco a lo que iba, como para cerrando, yo me planteé entonces eso, ¿qué le puedo aportar yo de lo que pierden en el aula preguntándole algo? Entonces, bueno, de golpe les puedo decir, esto se hace así, así o asá, o ¿qué es RGB y CMYK? Y no estaba justo en el... Bueno, paso y les digo cómo se cambia en Photoshop, en Illustrator. Es un paso más, a mí no me cuesta absolutamente nada, pues mientras estamos en proceso de charla y de evolución, y me parece que ellos lo han incorporado un montón. Sinceramente me parece que lo reconocen, como bien decía Violeta, porque mismo nosotros tenemos que ver, yo hago mucho ese análisis, digo, che, hace 3 meses ni sabían que era Illustrator y Photoshop, y hoy me entregan este trabajo que está, la verdad está buenísimo. Entonces, si bien hay obviamente todo el trabajo es de ellos, uno se siente contento de decir, bueno, por lo menos le brindé unas herramientas para que se involucren de esa manera. Y lo otro que me ha pasado es que realmente me han llegado trabajos, me ha llegado a mi casa la carta con estampilla. O sea, alguien que se toma todavía otro paso más que decir, ¿sabes qué? Listo, yo lo voy a hacer bien. Y real que me ha llegado a mi casa un trabajo, una estampilla, y no puedes creer cómo de golpe de estar acá y que no saben qué es una estampilla, porque es real, como decían recién, los alumnos tienen 17, 18, 20 años, a mí me dice, Payo, nunca toqué una estampilla. Bueno, existen, por más que son de otra generación, existen, y si van al correo ahora, también existen. Así que me parece que un poco desde mi lugar es eso, que se equivoquen, que vuelvan para atrás, que eso no tengo ningún problema, eso nos pasa a todos los días, y me parece que sacarles ese miedo, hago mucho énfasis en que terminan tomando decisiones. ¿Cuál uso? ¿Esta tipografía o esta? Y más allá de que tiene que haber un análisis, etcétera, pero tomá la decisión. Yo no voy a estar en 2 meses. ¿Cuál es con la que vos te sentís, la que va? Bueno, esta. Bueno, listo, chao, tomás la decisión. Entonces me parece que desde ese lugar se les brinda herramientas, se les saca miedos y se les entrega, por lo menos es mi intención de mi parte, un poco de ese entre comillas, fanatismo por el oficio, ¿no? O el respeto por el oficio. Así que me parece que eso ya desde primer año, involucrarlos con el mundo de lo que les va a venir. Yo me acuerdo de la primera semana, a modo de anécdota y de cierre, en la universidad, por allá ruso, yo estudiante de Mario Bravo, también de la parte vieja, me acuerdo que el primer trabajo que hice, habré tardado todo un fin de semana y lo hice con Rotring y todo manchado y no sé qué, dije esto no es para mí. Para cuando llegué a la universidad, un amigo lo trajo en una hoja impresa perfecto y lo primero es, ¿cómo lo hiciste? Y a partir de ese ¿cómo lo hiciste? Nunca más agarré los Rotring. Jamás en mi vida volví a agarrarlos, excepto, bueno, soy dibujante, pero son cosas que lo mismo quiero transmitirles yo desde el primer día, y quizás no tienen el compañero para decirle, ¿y cómo lo hiciste? Entonces me parece que desde ahí, como decía Violeta, ha sido ganancia. Los trabajos nunca bajaron la calidad, los trabajos han hasta mejorado, porque a veces uno tiene herramientas como Pronto, esto que decís, bueno, ya le hice la devolución un martes a la noche. Bueno, algunos docentes han dicho, eso no lo digas. Ok, y a mí me llega, yo lo miro, y si no tengo 20 y tengo algunos, tampoco tengo problema. Así que me parece que desde ahí comparto en que ha sido todo ganancia, y bueno, nada, esa es un poco mi relación desde que empezó este tipo de clases, ¿no? Y gracias por escucharme.
No, gracias por expresarte y muy bueno, muy bueno. Es más, nos hemos pasado, algunos se han pasado de los 7 minutos, no hace falta ser tan estricto en este caso puntual porque, bueno, vamos con los tiempos bien, así que se hayan explayado. La verdad que yo, al ser de otro palo, y con esto me refiero, no tengo que ver con el diseño, yo vengo de filosofía y letras, vengo de Juan. Es decir, que a mí estos espacios, bueno, y mi espacio en particular, que es la clase, ¿no? Dentro del programa de capacitación, siempre lo digo porque realmente lo siento así, ¿no? Como que es muy copado, tiene una cosa muy enriquecedora para mí, ¿no? Yo debo tener alguna, bueno, a mí también, así como hablaba Dardo de la música, tengo una beta artística que me atraviesa y con la que me identifico mucho, ¿no? Con ustedes, con mis profes estudiantes en clase. Yo también doy clase en el profesorado de la Belgrano, y son ámbitos que para mí son muy cálidos y en los que indudablemente me toca como, me moviliza mucho. Hay una parte mía que la debería desarrollar, que lo hago de manera particular, pero no profesional. Particular me refiero a nivel personal, ¿no? Como que son gratificaciones. Y acá escuché muchas cosas con las que me identifico, mucho, ¿no? Experiencias. Bueno, pero antes de entrar a hacer les quiero comentar un poco de qué viene mi participación, ¿no? Mi exposición, que tiene que ver, de alguna manera voy a tratar de retomar cosas que se dijeron, cosas que ustedes dijeron durante este trayecto, y que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Yo a mi exposición le puse como título Acompañando Trayectorias. Yo creo que ustedes de alguna manera, algunos más que otros, pusieron de manifiesto esto de acompañar trayectorias. Porque acompañar trayectorias significa que estoy al lado de otro o de otros y otras. Y concretamente me refiero a lo emocional, ¿no? A lo emocional que se pone como más sobre la mesa, se hace más manifiesto, más evidente en estos momentos de pandemia. Y otra cosa que voy a agregar antes de que me olvide, es que hay una recepción de parte de cada uno de ustedes de una mirada no melancólica, que podría ser tranquilamente, porque a mí me pasó en el primer cuatrimestre. Yo creo que, bueno, es ambivalente lo que nos pasa con la virtualidad y con la presencial, de extrañar lo presencial, pero por otro lado, noté como expresiones de reivindicar la plataforma, de poder como dar esa sensación, o bueno, mejor dicho, a partir de las experiencias de ustedes, de cómo se puede aprovechar la virtualidad, ¿no? Yo creo que se puede lograr un vínculo desde lo humano a partir de la virtualidad también. Nada, quería resaltar esto, como que no hay esa cosa melanco de que, ay, la clase, sí, seguro, la clase se extraña, porque la coreografía, la escenografía cambió, ya no son las paredes, no es la clase, el aula. A eso me refiero con la coreografía y la escenografía que cambia. Pero que, nada, esta búsqueda de instrumentos, esta búsqueda de recursos de la que ustedes hablaron, cada uno desde su lugar, desde su tema, nada, habla muy bien de nosotros. Y esto relacionándolo con el tema de las emociones, que es lo que me interesa, es precisamente porque a las emociones en el tema educativo no es algo
que se haya tenido en cuenta el tema de la emoción, de lo que le pasa, ojo, de lo que nos pasa a nosotros también, no estoy hablando solamente de los y las estudiantes, sino de cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Quizás, como alguien dijo, esto se notó más en el 2020, ¿no? Cuando pasamos así un poco, fue impactante el tema de, además de la experiencia que podemos tener algunos y algunas sobre el tema de la educación a distancia, bueno, de pronto nos encontramos con la virtualidad. Y nosotros estábamos acostumbrados a las 4 paredes de la clase. Yo la clase, para mí es un escenario que me es familiar y en el que me manejo muy cómodamente. Yo siento que me siento bien en la clase, ¿no? En el transcurso, caminándola, los cuerpos, los gestos. Es como entrar en escena. Y como les decía antes, ahora esto no está presente, es decir, la escenografía cambia, la escenografía es esta. ¿Cómo logramos la movilización? ¿Cómo logramos el tema de las emociones, ¿no? ¿Cómo gestionamos las emociones? Y ahora sí, hablando de los estudiantes y las estudiantes. Es decir, que la educación de alguna manera involucra a la temporalidad de múltiples maneras, ¿no? Desde el armado de una programación, de una evaluación, pero yo estoy segura que también tiene que ver con un encuentro que se produce entre los profesores, entre nosotros y los estudiantes. Un encuentro de otro tipo, en las que se van a cruzar experiencias, en las que se cruzan generaciones, que van transformando todo el tiempo, ¿no? La dinámica áulica, y que van provocando diferentes intensidades en nuestras prácticas pedagógicas. Este encuentro yo creo que lo que permite, y ustedes lo pusieron de manifiesto esto, pensar al rol docente como alguien que se da un tiempo y que le da un tiempo a los demás también. Y a la vez, al darnos este tiempo, nos corremos un poco de esta lógica implacable que es el llegar a la meta, el llegar al término de la programación, de evaluar a término, de que tengamos, corrernos un poco de eso, ¿no? Este encuentro dinámico con, si es que tenemos en cuenta al otro, en este caso a nuestros estudiantes, lo que nos hace es que nos podamos correr de lo instrumental, de toda esta parte técnica, entre comillas, que tiene la parte instructiva de la educación, de la formación. Entonces, dado que el aula muta a una virtualización, yo creo que es necesario que nosotros nos detengamos para pensar en los aspectos emocionales que se producen, que se generan a nivel grupal, que acá se habló mucho de esto. Algunos lo tocaron más puntualmente, más intensivamente. Y de qué manera inciden en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que tenemos con los grupos. Es decir, que yo, si bien siempre nuestro acompañamiento como docentes es un acompañamiento no solo desde los contenidos, desde lo instrumental, como guías, como tutores, yo creo que ahora hay un acompañamiento, se suma como un acompañamiento ético, que siempre fue así, pero creo que en esta mutación, los chicos y las chicas necesitan como respuestas singulares, ¿no? Como respuestas singulares frente a diferentes claroscuros que se van produciendo en las diversas situaciones de la virtualidad. Yo tampoco me pongo en un lugar de melancólico, ¿no? De lo que era la clase, sí la extraño, realmente la extraño porque ya dije que me muevo con mucha comodidad, que es un escenario muy afín para mí. Pero siento que estamos en momentos en los que el gestionar nuestras emociones tiene que ver con el gestionar las emociones de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes.
Es decir, ¿qué nos pasa cuando vemos las cámaras? Hay una queja, ¿no?, que yo tengo muy recurrente de los profes, que tiene que ver cuando las cámaras no están prendidas, ¿no? Bueno, ahora hay algunas cámaras que no están prendidas por diferentes motivos. Pero hay una cosa, ¿no?, que nos puede, o que les puede a los profesores, cuando las cámaras no están encendidas. ¿Por qué no están encendidas? ¿Dónde están? ¿Huyeron de la clase? ¿Están bostezando? ¿Qué es lo que les pasa, no? Como que hay diferentes situaciones que a nosotros también nos producen, nos motivan más o menos, ¿no? Porque si tenemos una clase, a mí me pasó que el año pasado, en el cuatrimestre del año pasado, cuando se iniciaron las clases virtuales, ¿se acuerdan que era otro tipo de Zoom? Mejor dicho, no era el Zoom, era la plataforma y aparecían todos los cuadritos negros con los nombres. Para mí era como, hasta que me acostumbré, tenía como una sensación medio letal, ¿no? Que aparece el nombre, el micrófono anulado, y como que yo hablaba y, por supuesto, promovía el intercambio, y por suerte lo lograba, pero es otra cosa, ¿no? Vernos las caras. No existe el mismo tránsito que puede existir en el aula, pero el hecho de vernos las caras ya habla de otra calidad de intercambio, ¿no? De una interacción distinta. Sí, a Dardo lo mencionamos varios, porque te mencionamos varios de que estamos acá presentes, porque esto del arte y la vida cotidiana es muy, muy interesante, es muy copado realmente. Será por esta beta que yo no tengo desarrollada, además. Y cuando hablas de los recursos, cuando hablaste del error, de reivindicar el error, bueno, lo mismo pasó con Violeta, ¿no? Como que se metieron en cuestiones más pedagógicas, ¿no? Como más didácticas, y no, gracias a vos, Dardo. Se metieron en cuestiones pedagógicas que son muy interesantes y que tienen que ver con las emociones también, más allá de lo que dije puntualmente sobre las emociones. Que la educación no solamente contempla esta parte instrumental de la programación, de la evaluación, sino que también tiene que involucrarse con este tema que tanto moviliza a los estudiantes, ¿no? Que a veces no pueden gestionarlas ellos mismos, que no pueden tener conciencia de sus sentimientos, que no pueden autorregularse, que no tienen la motivación es responsabilidad nuestra, gente, tanto la motivación como la empatía, como la capacidad de relación, acá se habló de los grupos, eso parte yo me hago cargo de esas cuestiones, me hago cargo en el sentido de no poner el acento solamente en el grupo de alumnos y alumnas, sino que creo que esto de gestionar las emociones tiene que ver mucho con nosotros, con el lugar que damos desde lo personal y desde lo profesional como docentes, sino a través de las actividades que proponemos, ¿no? Porque hay actividades que son más o menos motivadoras. Entonces, cuando se habla de la evaluación, cuando Violeta hablaba de correrse del término de corrección, que es espantoso, ¿no? Corregir, que es muy cierto, ¿no? Yo les cuento una experiencia que para mí fue muy traumática. Yo soy de las que entró a la UBA con el examen de ingreso, ¿no? En plena época de milicos, de la dictadura militar. Y me acuerdo que en el examen de ingreso, que finalmente entré, pero una corrección, yo entraba a historia, porque la primera carrera que hice fue historia, que no la terminé. Pero la primera evaluación que me hizo el profesor, pongo suspenso, la primera evaluación que me hace es, después de 5 hojas que me había mandado escribiendo,
sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿me acuerdo? Me hace una llave, ¿no? Una llave al margen de mi texto, de lo que yo había escrito, me hace una llave en toda la hoja y me pone un signo de pregunta. Esa fue la corrección, Violeta, la evaluación. Digamos que yo no, por supuesto, no entendía a qué se debía, qué era esa llave, qué significaba esa llave, qué me estás evaluando, qué hice mal, qué hice bien, en qué sentido, cuál es el significado. Entonces el tema de la evaluación está totalmente conectado con el tema de lo emocional, de lo que se produce en el otro. Ni hablar, el programa también, depende cómo programemos nosotros, porque no hay un punto, no va a haber una etapa, ¿no?, que sea la etapa de la emoción, sino que la emoción tiene que estar, la emoción es lo que produce aprendizaje, por otro lado. Si no hay emoción, no se produce aprendizaje. Si no lo tocamos al otro en su fibra íntima, nada. Es un aprendizaje formal, es un aprendizaje absolutamente frágil, que pasa al olvido. Cuando nosotros lo que pretendemos en realidad es que sea un aprendizaje duradero, ¿no? Como meter cuña, como ser profes memorables, como dice Mariana Maggio. No, lo digo desde un lugar memorables para que dure, que sean aprendizajes que sean duraderos. Y yo creo que esta instancia de la virtualidad nos da una posibilidad de estos aprendizajes duraderos. No sé, ¿ustedes qué opinan? A partir de lo que estuve diciendo y de las intervenciones de ustedes con esto que desarrollé un poco sobre el tema de los sentimientos, de la emotividad, ¿qué les pasa, ¿no? Además de lo que estuvieron describiendo, de las experiencias, ¿por qué lado los atraviesa? Un interrogante sería ese, ¿cómo los atraviesa la emotividad en cada una de las diferentes intervenciones? Por un lado, yo quería comentar esto. Bueno, primero gracias porque me sentí mimado de tantas veces que me nombraron. Gracias, porque es parte de las emociones que estamos hablando, ¿no? Sí. Contenernos, cuidarnos, y esto, yo pensaba recién que esto que estábamos haciendo, estas jornadas desde este lugar, estaba como pensando en este paralelo de lo que nos pasa en las aulas y lo que estamos haciendo, que estamos construyendo en las jornadas. Y donde no nos coincido que no estamos en un lugar de melancolías, al contrario, a mí me han dicho muchas veces en las aulas, qué ganas de volver a la presencialidad, profesor. Y yo decía, sí, bueno, pero estamos vivas, estamos vivos. Listo, ya terminamos con el tema, así, ¿no? Porque si no, es como que quedarnos lamentándonos en un lugar no nos sirve nunca de nada, tenemos que seguir construyendo. Y a veces la construcción también tiene que ser, a veces, un tanto, puedo decir entre comillas, tajante, ¿no? Pero tenemos que seguir construyendo y colocarnos en estos lugares. Y acuerdo totalmente, en teatro decimos que en los ensayos, si no hay error, el ensayo no nos sirve. Porque no tenemos con qué construir. Así que coincido plenamente. Y en este tema de la corrección también coincido que es una palabra que es complicada. Yo siempre lo uso como sugerencias, ¿no? Recién pensaba, hubo una autora, no me puedo acordar el nombre, que se enojó con un editor porque le quería cambiar en un texto las comas. No me puedo acordar el nombre de esta autora. No, vos, Dardo, no nos estás dando nombres hoy. No, sí, dije. No, sí, lo dije, era el profesor quien se paraba en la esquina. Sí, no, el profesor Monla se llamaba. No, pero esto hoy. Entonces, cuando estamos trabajando y aplicando teorías, esto de desde qué lugar lo hacemos es tan borde, porque tenemos que estar cuidando
constantemente, porque cada camino es propio. Como Castaneda, cuando le preguntó a su mentor, le dijo, ¿dónde está la verdad? Y le dijo, donde pongas el corazón, ¿no? Tenemos que también, cuando sugerimos, tal vez para poder acordar y porque estamos aprendiendo también, creo yo, y coincidimos, ¿no? Hacerlo desde ese lugar. Y decía, a mí me resulta tan rico esto de tener estas jornadas desde este tipo de plataforma, porque nos estamos viendo diferente, estamos hasta mostrando diferente desde otro lugar. Y la verdad que es un aprendizaje constante que estamos teniendo, y también por eso quería agradecerles a ustedes por todo lo que han dicho, porque ha sido de tanta construcción. Eso. Bien, sí, yo siento lo mismo. A mí estos espacios particularmente me hacen muy bien, porque alguien dijo no dejar de lado este contexto, por supuesto que no lo dejamos de lado, ¿no? Pero hacerlo explícito está bueno, ¿no? Que le estamos pasando, que no todos lo están pasando, pasando bien, tener en cuenta el contexto. Sí. Y hay muchos que no la están pasando. Claro. Todos tienen repercusiones distintas, por supuesto, pero las tramitamos como podemos tramitarlas. Pero a mí me hace muy bien escuchar esto de correrse de lugares que están estereotipados y que están estereotipados mal, y que nosotros, como profesores, profesoras, se los transmitimos a los estudiantes, ¿no? Esto de la evaluación, de esto del error, culpabilizar el error, cuando en realidad de lo que se trata es de laburar con ese error. A ver, ¿por qué te equivocaste? ¿Cómo lo puedo tomar yo como insumo a ese error para que realmente haya un aprendizaje genuino? Porque por algo se equivocan, es decir, como nos equivocamos nosotros. Es decir, cómo trabajamos de manera didáctica, de manera pedagógica con ese error. Y de la misma manera, bueno, el tema evaluativo, que el tema evaluativo es medio un fantasma, y eso es, si bien en la UP hay como una matriz de evaluación que tenemos que tratar de promover, ¿no? en los estudiantes, que la incorporen, para que haya una autoevaluación en serio, para que ellos se puedan autoevaluar. La autoevaluación es bárbaro en el sentido de que es un insumo, es un instrumento que les permite a ellos una metacognición, es decir, que puedan apropiarse de su propio aprendizaje, con lo cual estamos de esa manera logrando un sujeto autónomo, que está aprendiendo de manera autónoma, y ahí nos convertimos nosotros en guías. Ustedes vieron que hay 3 núcleos por los que íbamos a desarrollar, que yo los tengo, por los que se iban a desarrollar estas jornadas, que se iban a tener en cuenta, que tenían que ver con el pensar al aula. Acá está. Los 3 núcleos eran pensar como para que se consolide el modelo pedagógico que propone la UP, ¿no? Pensar de aulas presenciales y virtuales a comunidades de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué connota esto? De aulas virtuales presenciales a comunidades de aprendizaje. ¿Qué ruido les hace? ¿Qué significado le otorgan? Y en este mismo sentido, de profesores a directores de proyectos integrales. Y de estudiantes a protagonistas de sus procesos de aprendizajes. ¿Qué connotación con qué lo asocian? ¿Qué diferencia? Particularmente me pasa que eso de líderes de proyecto, no sé cómo dijiste el punto 2.
Director de proyecto, de profesores a directores de proyecto. Eso me parece fundamental. Me parece que también dejarlo claro los primeros días, porque muchos también llegan con ese miedo, no solamente a saber si lo que va a estar ahí les va a gustar. Es la universidad, es todo. O sea, te vuelvo a hacer un mimo, Dardo, pero los chicos de primer año cuando tienen COE y eso, realmente disfrutan, me lo han dicho, de las clases tuyas porque se empiezan, no es fácil entrar a la universidad, tener que dar orales. Hoy se está haciendo un poco más flexible en el sentido de eso que por suerte, por lo menos yo no lo practico, eso de la repregunta, y qué es esto, y qué es lo otro, sino que cada uno tenga 5 minutos para desarrollar su proyecto. A mí no me importa si lo tienen anotado en un papel, mientras más o menos sepan, que no le ganen los nervios, si eso le da seguridad, pero que lo puedan defender, ¿no? Y a mí me parece que eso es parte de eso, de ese liderazgo. Yo generalmente digo que soy, e intento también, obviamente, reírme de mí mismo, contar anécdotas pedorras, todo para que ¿no? Para dar algo un poco que sea más flexible. Y me parece que desde ahí empezás a conectar como líder de proyecto y no como ese docente que viene y te va a bajar línea. Me parece que ahí yo la verdad que no me manejo así, porque no le encuentro mucho sentido. Por eso me gusta que ya desde hace años se practica, entre comillas, una enseñanza horizontal, ¿no? ¿Qué es esto? Che, somos parte, yo solamente tengo más experiencia que vos, solamente. Entonces me voy a hacer cargo de que vos termines lo mejor posible tu laburo, tu proyecto, todo. Y me parece que desde ahí el sentido de esto de ser directores de proyectos o líder de grupo, me parece mucho más horizontal y me parece mucho más dinámico y flexible para los estudiantes, sobre todo los nuevos, ¿no? Y vos también, Payo, dijiste, hablaste de la pasión, ¿sí? Y eso es tan importante transmitirlo, totalmente. Yo transmito mucho lo que significa, más que también la pasión, el placer por algo. Sí, muchas veces, claro. Y también le digo, tomen placer por los trabajos que les van a llegar 1000 veces, laburos que no les van a copar, pero traten de buscarle la vuelta, y si no le encontrán la vuelta, bueno, listo, se termina el proyecto y chao. Por suerte nosotros, por lo menos en mi caso, tengo muchos proyectos que entran y salen muchas veces, y bueno, y obviamente no todos me han gustado, pero me parece que encontrarle la vueltita para que el desarrollo sea lo más placentero. Y hago hincapié en el oficio porque realmente, no sé quién decía, Adriana, están 20 horas sentados en la casa con las redes y yo qué sé, y trato de proyectarles ese, sí, che, a mí me hubiera encantado tener 12 horas por día en la compu cuando yo era estudiante y con todo lo que hay en Google Tutorial, la verdad me hubiera fascinado. Ahora, tampoco sé si es verdad, yo lo digo hoy con esos años de experiencia y con esa pasión por el oficio, pero sí de las famosas horas culo, que eso se tiene que respetar. Para respetar un oficio vos tenés que trabajar un montón de horas por día, sea el oficio que fuere. Entonces me parece que desde ahí, yo por lo menos creo que lo encontré. Por suerte mi oficio, para mi manera de ser, es como muy, ¿no? muy abarcativo y muy dinámico. Hay una cosa, hago otra, ilustro esto, diseño, hago lo otro. Bueno, yo soy un poco más inquieto también y me gusta eso, pero así no te guste tanto andar de proyecto en proyecto picando, que sí, que cada cosa merece las horas que necesita, ¿no? Si pueden tener, como creo que bien dijo Violeta, esas horas como para después revisarlo, eso nos pasa a todos. A veces descansamos el laburo 1 o 2 días en todas las áreas y creo que lo miramos como con otra perspectiva. Bueno, eso también se enseña, ¿no? Decirle, che, no me entreguen el martes a la noche si vamos el miércoles, háganlo para el domingo y chequenlo el lunes, ¿viste? Entonces también ir marcándoles como ciertos tiempos, ¿no? Pero sí, me parece que es fundamental entender que si uno elige algo, está bueno tratar de darle esa importancia, ¿no? Ese reconocimiento de oficio. Me parece fundamental. Sin duda, sí, sin duda. Sí, en ese sentido quería aportar en relación a esta cuestión del rol docente y el rol del alumno, el sentido un poco de esta vinculación con la extensión tiene que ver con esto,
la posibilidad de que ellos se puedan comprometer con un proyecto real, con un concomitante real, están intercambiando con diseñadores del museo, con la directora del museo. Entonces, es un feedback que no es solamente del docente al alumno que le dice, bueno, la consigna es tal y anda por acá o por allá, sino que tiene que ver con las nuevas miradas de la museología y cómo eso lo atraviesa al alumno, como que en este proyecto se metieron en algo muy, muy puntual y buscamos la manera de que ellos pudieran comprometerse con la universidad, con el aprendizaje, con la historia de la universidad, y desde ese lugar abordar lo propio de la materia que tenía que ver con diseño de información. Pero entonces como que bueno, que esta idea justamente de abordar el proyecto, de apropiárselo, de querer investigar más, de ver cómo lo cuento, de ver qué pasa con mi compromiso como alumno con la universidad, y en particular nosotros como docentes, estuvo bueno porque se armó como un gran equipo, que no sé si era esto, Silvia, a lo que vos te referías, pero bueno, un poco el gran equipo funcionó también de contención en ese momento en que, bueno, era todo nuevo. Ahora como que ya estamos bastante acostumbrados, pero en ese momento fue duro. Entonces el usar las nuevas herramientas, el todo, era como una ida y vuelta, y no sé Darío o Gabriel, pero yo lo sentí como un equipo, como esto que decís, Payo, de una enseñanza más horizontal, en la que, bueno, hay una ida y vuelta y entre todos vamos construyendo. Sí, porque ustedes a partir de una problemática, ¿no? Como todos. Todo proyecto se basa en algún tipo de problemática que hay que resolver durante el transcurso del proyecto. Es muy interesante cuando, es más, querría tener como más información, más allá de lo que dijeron, yo anoté, pero anoté algunas cuestiones, tener más información sobre esta extensión que ustedes hicieron. Es una experiencia realmente muy, muy piola, ¿no? Me parece que es una metodología que se puede proyectar a otros ámbitos, tranquilamente. Es decir, como a partir de una problemática, ustedes hablaron de problemáticas regionales además, ¿no? De cuestiones que se dan a nivel local. No sé, ¿alguien más quiere hacer su aporte? ¿Hacer alguna pregunta a los expositores? ¿Violeta? Ah, no, pensé que había... Bien, bien. No, estaba escuchando con atención. Perfecto todo, yo sigo reflexionando y a ver hacia dónde vamos, ¿no? Pero les quiero agradecer, muy interesante todas las experiencias, me dejaron pensando, tengo notas yo también, muy, muy interesante. Sería muy bueno que si pudiésemos intercambiarlo, a mí me gusta intercambiar con los colegas lo que nos pasó en ese momento, ¿no? En los encuentros, está bueno hacer como una apuesta en común, está bueno. Bueno, ya estamos. Ahí dice, la grabación de esta comisión va a estar ¿no? Disponible, ¿no? A partir del viernes 17 de septiembre por YouTube. Así que sí, ahí Silvia puse toda la data para que ya estén al tanto y puedan ver esta grabación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos queda la posibilidad de cruzarnos en algún momento, yo estoy en Mario Bravo, 1051, de que nos podamos cruzar por los pasillos, ascensor, o bueno, vengan, vuelvo a mencionar sobre el programa de capacitación, que ahí Hernán ya puso cómo se tienen que inscribir en el caso que estén interesados, porque Violeta, vos pasaste por esta instancia, ¿no? ¿Dijiste? Yo cursé con Rebeca Nijovic, Introducción a la Didáctica 1, y a mí, de verdad lo digo, a mí me cambió todo.
yo ya hacía, no sé, no te quiero mentir, pero hacía unos pocos años que daba clases, ya me había empezado a interpelar en algunas cuestiones, ¿no? Yo había empezado creyendo que tenía una formación docente, que después de los 2, 3 primeros años empecé a ver, ¿no?, los huecos propios, los desafíos, las particularidades, bueno, lo que nos pasa a todos un poco. Y haber cursado, pero no más te digo introducción a la didáctica, ni siquiera algo mucho más profundo con Rebeca, me cambió la manera de ver toda la situación. También me cargó como de una responsabilidad nueva, más grande, que yo no lograba ver en su totalidad. Y bueno, luego hice estrategias de enseñanza, también la hice, y me faltan las 2 finales de evaluación, que bueno, apenas organice y lo retomo, me quedan 2 materias. Sí, yo creo no que... recuerdo el nombre con quién hice introducción. Sí me acuerdo la persona, pero no me acuerdo el nombre y apellido de estrategias de enseñanza. Era una chica que vino con Rebeca. Ajá. Amorosa, lo debo tener los apuntes, seguramente. Rebeca es una... Que a mí me cambiaron mucho, me facilitaron, me quitaron nerviosismo, pude planificar mejor, pude llevar las clases mejor, pude dejar de dar esas clases expositivas mías del comienzo, cuando empecé a ser docente, que parecía que iba a dar lección, y yo me ponía nerviosa, incluso hasta estar ante el público me ponía nerviosa, me acuerdo los primeros años. Y bueno, haber cursado y tener todas esas herramientas, a mí me cambió mucho, y me dio ganas de saber más, de seguir formándome. Nosotros partimos fundamentalmente de la idea que ser buen profesional, ¿no?, cada uno con su profesión, con su campo disciplinar, el dominio del campo disciplinar no significa que la consecuencia sea ser un buen docente. Exacto. Un excelente dominio profesional, tener una... No, es que exacto. Acá hay buenos en todo. Acá somos personas que somos buenas en lo que hacemos. Yo escribo re bien, pero de ahí a que pueda transmitir a estas legiones de chicos centennial que escriban bien, hay un paso grande. Bueno, no quiero tomarles más tiempo. Podríamos estar todo el día hablando. No, yo les cierro con esto, pues ya estamos en hora. Miguel Ángel Zabalza, que es un gallego muy simpático, un pedagogo que da conferencias, dice que que él en su seminario, por ahí hay una cierta resistencia, ¿no?, de los profes que tienen mucho tiempo de dar clases, a hacer capacitaciones. Entonces Miguel Ángel Zabalza le dijo así textualmente a un profesor que expresaba, ¿no?, hacía explícita esta resistencia, que argumentando que él tenía como 30 años de docente, ¿no? ¿Qué puede aprender? Como ¿qué me van a hablar de amor? Y Zabalza, este gallego simpático, le responde que puede tener 1 año de docente y 29 de hacer la misma mierda. Textualmente fue, porque está grabado en un video de Zabalza. Y yo creo profundamente que es así, porque bueno, hay como cuestiones que se van instalando en el docente que son de manera inconsciente, ¿no?, que se van estereotipando en modalidades y que hay que revisarlas, que hay que problematizar, que hay que desnaturalizarlas. Pero bueno, no sigo haciendo autobombo de programas de capacitación, es solamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, gente, me encantó conocerlos, insisto que en algún momento quizás nos crucemos, por ahí nos identificamos y nos damos un abrazo.